hablar acerca de un tema que se llama dar sin temor, la mayordomía de la fe. Aunque no voy a hacer solamente un versículo, y bueno, voy a tomar varios versículos de diferentes historias. Voy a tener como base este pasaje de segunda de Corintios 9, de 6 al 8, que dice: por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Cada año regularmente, una vez por año o una vez cada 2 años, predico acerca de finanzas, economía, dinero. Yo sé que los cristianos, los evangélicos, tenemos fama de que solamente hablamos de dinero, pero no es así. Solamente lo hago una vez por año o una vez cada 2 años. Pero eso es interesante porque Jesucristo habló mucho, mucho más que de economía y dinero, que de el cielo y el infierno. Por ejemplo, Él habló 36 parábolas completas, todo su número de parábolas que Él predicó. 36 parábolas. De esas 36, 16 hablan directa o indirectamente de economía, de dinero. Entonces parece que Dios de alguna manera también tiene interés en que nosotros aprendamos a saber por cómo manejar y por qué tenemos la economía que nosotros tenemos. Vivimos en una cultura que normalmente las personas te dicen: acumula más. Si más tienes, es que Dios te está bendiciendo más. Pero la economía de Dios es completamente al revés. Dice que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo funciona eso? Más bienaventurado es dar que recibir. No es lo que dice la gente. La gente dice: ten más, pide más, recibe más, que te aumenten el sueldo, pide siempre más. Y Dios te dice: mientras más das, más recibes. Dar entonces nunca ha sido simplemente un asunto de economía. Es un asunto del corazón, según Dios. Es un asunto del corazón. ¿Quién da? Aquel que puede tener en su corazón a Dios. Voy a explicar por qué. ¿Sí? Jesucristo dijo también en Mateo 6:21, porque donde está nuestro dinero o nuestro tesoro, dice en la Biblia, dinero, normalmente podemos entenderlo en un contexto moderno, normalmente también está nuestro corazón. O sea, cómo usamos nuestro dinero es cómo nosotros apreciamos lo que más valoramos. Entonces hoy no vamos a hablar solamente de damas ofrendas, sino vamos a hablar de confianza. ¿Qué es fe? Cuando tenemos nuestra economía en nuestras manos. De un Dios que nunca deja que alguien lo avergüence por causa de lo que Él ha confiado. ¿Sí? La mayordomía entonces es un afecto de administrar, de dar, de compartir los bienes. Y hay una historia que me ayuda a entender un poquito más este contexto. ¿Sí? En esta historia un hombre tiene mucho dinero y tiene 3 hijos. En un día decide emprender un viaje largo, como la Biblia dice, ¿sí? Se fue un viaje largo, y dejó a sus hijos encargados de los terrenos que él tenía. Lo dividió en 3 hijos, 3 terrenos. Les dijo: este es para ustedes, quiero que mientras no estoy aquí, ustedes lo administren. Eso es la palabra administración. Mayordomía es la otra palabra. Mayordomía y administración, básicamente lo mismo. ¿Sí? Por eso le dicen mayordomos a algunas personas. No son los dueños, son los que manejan las cosas. El primer hijo le recibió el terreno y su papá le había dicho que lo multiplicara, que lo usara, que bendijera, y el primer hijo dijo: bueno, pues es mi terreno, voy a cortar los árboles y con los árboles que corte voy a hacer una buena casa, voy a tener fiestas y es mío este terreno. Y es lo que hizo.
El segundo hijo dijo, híjoles, mi papá como que es medio estricto algunas veces. Entonces lo que voy a hacer es que voy a rodearlo para que nadie se acerque a mi terreno y así no pueda ni entrar ni salir nadie, ni así no lo voy a perder. Lo rodeó y lo encerró ahí en el terreno este. El tercer hijo comprendió que su labor solamente era temporal y que eso que tenía él no era necesariamente suyo, sino era de su padre. Entonces estudió el clima y empezó a hacer una rotación de cultivos. Cuando tenía un exceso de comida, lo compartía con los demás. Y cuando llegó su padre, el padre de los tres, ¿sí?, se dio cuenta de que el primero se lo había gastado, lo había destruido. El segundo no hizo nada. Y el tercero había producido para él y para otra gente. Y obviamente ese fue su futuro heredero. Voy a hablar de tres cosas ahorita, tres historias bíblicas. Como te digo, hay muchas historias bíblicas. Solamente decidí tomar tres historias bíblicas que hablan de economía y voy a tomarlas de una manera rápida. No voy a profundizar en ninguna de ellas. La primera historia es de una viuda que dio unas cuantas monedas, dos moneditas, dijéramos monedas de 25 centavos en la ofrenda. Y fíjate lo que dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, había una canasta de ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero del arca y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino una viuda pobre, viuda es una mujer sin esposo, posiblemente sin hijos, y echó 2 blancas, o sea, 2 pedacitos de monedas pequeñas, o sea, un cuadrante, ahí explica. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Sí? Jesús está observando, es la primera cosa que se me ocurre a mí aquí. ¿Sí? Está observando quién está ofrendando. Estaba en la iglesia, estaba en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén la gente iba a orar. Todavía hasta la fecha ahí hay un muro de lamentos que la gente va a orar, pero no se fijó en ellos. También en aquel tiempo había cantantes. En algunas ocasiones llegaban hasta 500 personas los cantantes, unos coros increíbles. Imagínate, todos cantando después de haber practicado y tanta voz increíble que se escuchaba tremendo. No se fijó en esos cantantes. Había personas que levantaban las manos y decían que eran santos, se ponían collares y palabras por aquí, yo amo a Dios con todo mi corazón, y en la ropa se ponían estampas y no miró a ellos. Miró solamente a una pobre viuda que estaba dando dinero. ¿Sí? Llegaron los ricos, depositaban grandes sumas. Y luego llegó esa mujer viuda, pobre, olvidada. Nadie la nota excepto Jesús. Deposita 2 pequeñas monedas y Jesús detiene todo. Dice, esta viuda dio más que todo. ¿Cómo puede ser? Porque Dios no mide la cantidad, mide el sacrificio. Los ricos dieron de lo que les sobraba, dice Jesucristo. Ella dio de lo que ella necesitaba. Ella entregó todo, no nada más entregó una parte, entregó todo. No dio porque tenía mucho, dio porque confiaba mucho en Dios. Sabía que Dios le iba a suplir sus necesidades. Algunas personas dicen, cuando yo gane más, voy a empezar a dar en la iglesia, porque ahorita no tengo tanto. La Biblia dice exactamente lo contrario. El problema nunca ha sido cuánto tenemos, el problema siempre ha sido cuánto confiamos en Dios. Hay personas con mucho dinero que nunca han sido generosas ni serán generosas. Y personas con muy poco dinero que continuamente están apoyando a Dios o a la ofrenda o a otras personas. No, la generosidad no depende tanto del bolsillo, de cuánto tienes en el bolsillo. Depende del corazón. Dios ve los motivos del corazón. No es para presumir, no es por ambición. Quiere Dios que demos, no por obligación, sino por agradecimiento. ¿Sí? Una pregunta importante es,
¿Qué habría pasado si la vida hubiera pensado, primero resolveré mis problemas y luego daré un poco? ¿Sí? Nunca habría dado sus 2 monedas, que aunque parecían insignificantes, pero llevaban más fe que 1000 sermones que un predicador puede hablar acerca de cómo dar dinero. Esa mujer tenía fe. ¿Sí? Segundo punto. Les dije que voy rápido, ¿sí? No voy a quedarme mucho tiempo. ¿Sí? Hay una viuda también, otra viuda. Las viudas son populares no porque son muy ricas, sino porque pueden ser generosas. Alguna mujer puede decir, yo soy viuda y no tengo marido y que me mantenga el gobierno o la iglesia o alguien que me mantenga. No es excusa para no ser generosa. ¿Sí? Aunque esta mujer se encontró en una situación diferente. Ella, aparte de ser viuda, tenía un hijo. Dice en 1 Reyes 7:14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La historia es la siguiente. En cierto momento de la historia de Israel, un hombre llamado Elías, el profeta Elías, ese que hizo descender, no fue él, sino que Dios descendió fuego del cielo y por petición de Elías. ¿Sí? Ese famoso Elías. Antes de que pasara eso del fuego del cielo, Dios le dice a Elías, ve a la casa del rey y dile que no va a llover en la tierra hasta que tú digas. Se presenta a Elías con el rey y le dice, vengo en nombre de Dios y le digo que no llueve en la tierra hasta que yo diga. Y el rey yo creo que se debe haber reído. Otro loco más que viene a hacerse famoso o quiere algo importante, no le cree nada. ¿Sí? Entonces se va y empieza una sequía y pasa el primer año y el rey dijo, a lo mejor ese loco no estaba tan loco. Pasa el segundo año y se la cree un poco más y dice, hay que buscar a ese loco. Y el tercer año ya de plano, ¿dónde está ese loco? Saca todo su ejército para buscarlo. Elías, Dios le dice, vete a otra tierra porque aquí está muy difícil la situación, mejor vete a otra tierra. Y llega a otro pueblo. En ese pueblo, frontera de Israel, fuera del territorio de Israel, encuentra una viuda. Y Dios le dice a esta mujer, pídele de comer. Y Elías se debe pensar, ¿por qué no me mandas a la casa de alguien importante, alguien rico, alguien que tuviera para que me diera, ¿no? Porque con esta mujer es viuda. ¿Sí? Y llega y le dice, dame de comer. Y la mujer le dice esas palabras, ¿sí? Ya nada más tengo poquito de harina y un poquito de aceite. Después de que haga mi tortita, que me quiero hacer mis tortillas o mis, no sé cómo le dicen en Ecuador, ¿cómo le dicen en Ecuador? Arepas, no, ¿verdad? Son en Ecuador. También tortillas, ¿okay? Mis tortillas, ya con eso me muero. ¿Sí? O mi pan, a lo mejor, que posiblemente se puede hacer pan con harina. ¿Sí? Y mi hijo y yo no tenemos más que eso. ¿Sí? Y Dios le dice, mira, dame de comer primero y tú vas a tener en abundancia. Y la mujer como que, si alguien te dice eso, como que no lo crees, ¿no? O sea, dame a mí y ya después te va a sobrar a ti. Si te doy, me quedo sin nada. ¿Sí? ¿Cómo va a suceder eso? Y esta mujer de alguna manera tuvo fe. ¿Sí? Dios hizo algo muy extraño. ¿Sí? Hazme una torta, le dice. Y después de que coma, Dios va a multiplicar tu comida. ¿Sí? Parecía algo incoherente. Elías yendo a la casa de una viuda que tenía un hijo huérfano y le pide de comer y le pide lo último que tiene en sus manos. Y uno se pregunta, o la mujer se ha de haber preguntado, o Elías se ha de haber preguntado, ¿qué clase de Dios es este que me pide que le quite la comida a una viuda y la viuda se muera después de eso? Y que le quite la comida a un huérfano y el huérfano también se muera después de eso. ¿Qué clase de Dios es que no se preocupa por las viudas ni por los huérfanos?
Pero era un Dios que había dicho antes que Él se preocupaba por las viudas y por los huérfanos. Y ahora había una viuda y un huérfano, le está quitando la comida literalmente. Y esta mujer, que podía haber dicho no, ¿sí? Siempre hay la posibilidad en cualquier momento de decir no, creyó en las palabras del profeta que le dijo, Dios te va a bendecir si tú lo haces conmigo, y empezó a darle de comer a este varón de Dios. Ella creyó. Y cuando creyó, la harina empezó a no a abundar, ni salir, ni hacer mucha harina, sino simplemente tomaba otro pedazo de harina y la ponía en el sartén, y después sacaba otro pedazo de harina y la harina no disminuía. Y el aceite tampoco se acababa. Y tú dices, eso es imposible. Y para nosotros que estamos aprendiendo ahorita, puedo decir, eso es fe. Cuando tú puedes dar algo que parece que es lo último, en obediencia a Dios, y Dios va a multiplicar lo que tú tienes. Nosotros pensamos, primero ahorro, y cuando tenga suficiente, entonces voy a dar. O primero pago, y luego después de pagar, doy. O primero compro, y luego le doy a otros. Pero la Biblia enseña un principio completamente diferente. Pon primero a Dios, no porque necesite tu dinero Dios, sino porque nosotros necesitamos aprender dependencia, necesitamos aprender fe. Esa es la escuela de Dios, cuando nuestra fe la podemos medir. ¿Cómo la podemos medir? Con la confianza que tenemos al bendecir a Dios mediante el bendecir a la iglesia o con ofrendas, o bendecir a otras personas que tienen necesidad. Una tercera historia. Había también un tiempo donde Jesús predicaba y la gente se arremolinaba para escucharle, no solamente porque quería escucharle, sino también quería ver los milagros que él hacía. Si en alguna iglesia de repente dicen Dios está haciendo milagros, esa iglesia se llena de inmediato, porque hay mucha gente que quiere ver, no necesariamente que quiere aprender, no necesariamente que quiere acercarse a Dios, simplemente quiere ver. Y cuando hay espectáculos de esa manera, la gente se amontona. No profundizan en su fe, no, nada más quiere ver. Y había mucha gente ahí que quería ver. Había hecho un par de milagros y se volvió muy famoso y la gente se llenaba, no estadios, porque pues allá no había estadios, llenaba los lugares donde él se congregaba para enseñar a la gente. En una ocasión estaba en una montaña, en esa montaña vinieron mucha gente, les habló la palabra de Dios. Se hizo tarde, estuvieron buena parte del día ahí escuchando a Jesús, viendo a lo mejor uno que otro milagro que decía Jesús. Y eran como 5,000, dice la Biblia, 5,000, aunque hay dos pasajes diferentes, uno dice 3,000, otro 5,000. Dije, lo dejamos en 4 por si acaso. 4,000. ¿Sí? Y nada más varones. Regularmente cuando se contaba una multitud, no se contaban mujeres ni niños. Puros varones, 4,000 varones. ¿Cuántas mujeres habría? ¿Cuántos niños habría? Y digo niños porque aparece un niño en escena. Dice en la Biblia que Jesús habla con sus discípulos, o más bien los discípulos hablan con Jesús y dicen, Maestro, ¿sí? Mándalos ya que se vayan a su lugar, a donde puedan, para que consigan comida. ¿Sí? Han estado todo el día con nosotros, mándalos para que consigan comida, porque no tenemos tanto. ¿Sí? La ofrenda que la iglesia recibe aquí no alcanza para tanta gente. Mándalos a comer a su casa. Y Jesús le dice, denles ustedes de comer. Y los apóstoles empiezan a verse uno a otro, ¿quién tiene el dinero? Pues no nos alcanza, ¿sí? Y aunque si tuviéramos suficiente dinero y fuéramos a todos los pueblitos lejanos, ¿cómo podríamos traer tanta comida de esos pequeños pueblitos para alimentar tantas personas? Quizá como 10,000 personas. Vamos a hacer un cálculo aproximado. ¿Cómo vamos a alimentar a 10,000 personas? Y todos viéndose uno a otro, ¿qué vamos a hacer?
y aparece uno de los apóstoles, parece que era Andrés. Ese nombre de Andrés es poderoso, por eso le puse a mi hijo Andrés. Es un buen nombre, sí. Ese Andrés traía gente siempre a Jesús. De repente trajo a Felipe, luego trajo a otros y luego siempre andaba trayendo gentes. Y en esa ocasión se le ocurre, voy a traer a este niño. Y lleva a este niño. Mira, aquí hay un niño, tiene 5 panes y 2 peces. Y era ridículo, 5 panes y 2 peces para 10,000 personas. Eso era increíble, ¿sí? Y además el niño, ¿cómo se prestó el niño a pensar que él iba a alimentar a tanta gente? ¿No dicen que de los niños es el reino de los cielos? ¿No dicen que aquellos que confían en Dios verán la gloria de Dios? Si yo le digo a alguien, el Señor está arriba de los cielos. Si es un adulto, ve para arriba y dice, no, ahí están las estrellas, y luego sigue el centurión de Orión, y luego sigue la Vía Láctea, y luego sigue... ¿Y dónde está Dios en todo eso? Eso es una persona que piensa mucho. Si le dices a un niño, Dios está en los cielos, ve para arriba y dice, ha de ser en esa nube. ¿Sí? Es diferente cómo un niño puede creer. Este niño no sé si pensaba que iba a alimentar a tantos, pero mínimo pensó, yo coopero con esto. Ya después que todos cooperemos y hacemos un buen potluck, una buena comida que todos compartamos. No sé si pensó en eso. Y además dijo, esa era mi comida. ¿Sí? Si fueran nosotros, a lo mejor es para mí. Primero yo, y luego yo, y el último yo. Y si todavía sobra, también para mí. ¿Sí? Pero este niño dijo, sí, aquí está lo mío. Una vez más, aprende y entiende que no se necesita tener mucho para confiar en Dios. El milagro comenzó cuando alguien estuvo dispuesto a soltar lo poco que tenía, no cuando apareció mucho, no cuando tenía mucho, no cuando podía llamar a Domino's Pizza y decir, vamos a pedir una pizza para llevar. ¿Sí? No, mi pizza viene de tiempo. ¿Sí? Muchos piensan, no tengo suficiente para marcar la diferencia. Pero Dios dice, dame lo poco que tienes y con eso voy a hacer la diferencia. ¿Qué tenemos nosotros? Tú dices, yo no tengo ni monedas ya no existen aquí, ¿verdad? ¿Quién tiene monedas? Ya no usamos monedas. Es más, no ponemos monedas ni para llevarlas al banco, porque en el banco nos cobran $14 por cada que ponemos monedas, porque es... contar las monedas, supuestamente para mí, para la iglesia le están cobrando por contar las monedas $14 por mes. Y decidimos mejor no mandar monedas, mejor. ¿Sí? ¿Pero qué tenemos? Ya no son monedas, no estoy pidiendo billetes, pero tenemos tiempo. ¿Por qué no dar tiempo a Dios? ¿Tienes una casa? ¿Por qué no poner tu casa para que Dios haga su obra y para que se estudie la palabra de Dios, para que alguien que tenga necesidad venga y ocupe por un par de días tu casa mientras recupera fuerzas, emprende visión, para que se levante y empiece a caminar? Tienes un automóvil, ¿por qué no lo usas ese automóvil que dices es mío porque yo lo compré, porque me costó a mí, y decirlo es de Dios porque Dios me puso a administrarlo y ponerlo al servicio de alguien que tenga mucha necesidad? ¿Tienes una habilidad, un talento? ¿Sí? Todo puede multiplicarse cuando pertenece al Señor. Dios comienza con lo que ya tenemos, no te pide más de lo que tú tienes. El milagro comenzó con un niño. Alguien tuvo que estar dispuesto a compartir para que hubiera un milagro, si no, no hubiera habido milagro. El niño se pudo haber quedado con todo y nadie lo hubiera juzgado, pues todos hacen lo mismo, ¿no? ¿Quién lo va a juzgar?
Los discípulos pensaban en limitaciones, no tenemos suficiente. Dios veía posibilidades. Dentro de lo poco que tienes, dentro de las no tantas habilidades que tienes, Dios puede hacer alguien importante en tu vida. ¿Sí? Dios bendijo antes de multiplicar. Tomó esos panes y los bendijo y dio gracias a Dios. Y de ahí se multiplicaron, increíblemente se multiplicaron. Dios utilizó lo ordinario, no fue algo extraordinario, no cayó aves del cielo ni pan del cielo, simplemente usó algo sencillo. Todos recibieron en ese día. Sobraron 12 canastas. No sé si una canasta para cada apóstol, para que se recordaran de que Dios iba a proveer. Porque aún en la escasez hay abundancia. En la escasez hay abundancia. ¿Cuántos no se preocuparon de los que están aquí, incluyéndome a mí? ¿Qué va a pasar conmigo en ese tiempo donde la migración no me deja trabajar? ¿Y cuántos no tuvieron en ese tiempo comida de sobra? De verdad, cuando hay más escasez, hay más abundancia. Tenemos miedo a la escasez y no nos damos cuenta de que Dios puede proveer más que en ningún otro tiempo. ¿Sí? Jesús evitó el desperdicio. No, que lo tires. No, guarden esas 12 canastas. Esas 12 canastas van a servir después para alguien. ¿Sí? El milagro no comenzó cuando aparecieron miles de panes. El milagro comenzó cuando un niño dejó de aferrarse a lo poco que tenía y lo entregó a Dios. Una historia increíble. ¿Sí? Principios que aprendemos de esto. ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto dar? Es una pregunta que nos hacemos, o no sé si tú te has hecho, yo me he hecho. Número 1, porque tenemos miedo. ¿Sí? ¿Y si al rato me falta? Jesús dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? O por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan hacer todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo capítulo 6. Número 2, porque creemos que somos dueños. Pero recuerden, no somos dueños, somos administradores. Todo lo que tú tienes, que piensas que es tuyo, si fuera tuyo te lo llevaras a la tumba y después de la tumba te serviría. Pero ¿quién se va a llevar algo? ¿De qué sirve lo que acumulas ahora si al rato se va a quedar con alguien más? ¿Sí? Y para peor se va a quedar con tu cuñado que no quieres tanto. ¿Sí? ¿Para qué sirve tanto trabajo? ¿Sí? Número 3, porque pensamos que dar nos hace pobres. La Biblia dice exactamente lo contrario. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes ni sus deudas pueden pagar, porque acaban en la miseria. Eso no significa una promesa de riqueza inmediata o una fórmula para hacerse próspero de inmediato.
significa que Dios bendice la vida del generoso, del que aquella persona que puede compartir con otros. De muchas maneras provee Dios, formando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y usando nuestros recursos para bendecir siempre a otros. Y no siempre es con dinero. El pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto, según la Biblia. Según la Biblia, 40 años. ¿En qué tienda compraban cuando iban caminando? ¿Había Walmart ahí o había Amazon para pedir algo de ropa? Dice en la Biblia que la bendición que tuvieron ellos es que su calzado por 40 años no se acabó, ni su vestido se desgastó. Imagínate un vestido de 40 años, dice, ya quiero cambiarme, ¿no? Porque ya me lo conocen todos, ¿sí? Pero les duró 40 años una ropa, y cuando algo te dura tanto, tú dices, no dices tú, oh, es que lo cuido muy bien, pura bendición de Dios. Tu carro viejito que ya, las puras tristezas, pero sigue funcionando. Y el carro del vecino nuevo se le descompone a cada rato, gastando el dineral ahí, ¿sí? Número 4, porque olvidamos quién sostiene nuestra vida. Nuestro salario no es nuestra seguridad. Nuestro negocio no es nuestra seguridad. Nuestra jubilación no es nuestra seguridad. Nuestra seguridad está en Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto dar? Porque nuestra seguridad no está en Dios. Pero cuando confías en que Dios va a proveer para ti, te aseguro que las cosas pueden ser diferentes. Lo que sucede cuando aprendemos a dar, ¿sí? La primera cosa que sucede es que Dios cambia nuestro corazón. El egoísmo pierde fuerza, ¿sí? Cuando empiezas a dar, ¿sí?, te duele, ¿sí? Dices, ay, eso, ¿por qué tengo que darlo aquí? ¿Sí? Me lo podría gastar en otra cosa. Y nos duele cuando alguien nos pide que demos algo. Pero eso hace que nuestro corazón se vuelva más sensible a las cosas espirituales. Podemos empezar a escuchar a Dios. Crece nuestra fe, número 2. Cada ofrenda es un acto de confianza en Dios. Aprendemos contentamiento. Ya no vivimos dependiendo del dinero. Decimos, yo dependo de Dios y si Dios me va a dar, me lo va a dar, ¿sí? En serio, yo he visto cómo Dios provee. Cómo Dios provee lo que tú antes querías, no te imaginabas que nunca ibas a tener. Dios provee. Dios Él hace milagros con las cosas que nosotros le damos a Él. Una cosa que he aprendido es a ofrendar, a diezmar. Yo no creo en aquel predicador que habla de diezmo y él no diezma. En serio, yo encontré una vez un pastor así. Estuvo trabajando en esta iglesia, ¿sí?, hace mucho tiempo. ¿Sí? Hablaba de dinero y que tienen que dar más. Y en una ocasión se me ocurrió abrir los libros para ver cuánto él estaba dando. Y le dije, mira, tú no estás dando nada, mano. Y estás pidiendo a la iglesia que dé y tú no das nada. No, yo soy el pastor. Es el que tiene que ser el ejemplo. Y le voy a asegurar de que lo que yo he dado, Dios me lo ha regresado por mucho, con muchas bendiciones. A veces económicas, pero no tienen que ser necesariamente económicas. Puede ser de salud, puede ser de una buena familia, puede ser de que el carro no se descomponga cada rato, puede ser de muchas maneras. Pero cuando empieza el cristiano a dar, ¿sí?, empezamos a ver cómo la obra de Dios hace milagros. Y número 4, participamos en la obra de Dios. Cada ofrenda que tú das sustenta el evangelismo, el buen mensaje de Dios trayendo paz a la tierra. Misiones, discipulados, niños, familias, la iglesia. La semana pasada recogimos una ofrenda, $990 para ofrenda a Venezuela, a gente que ni conocemos, a gente que nunca hemos visto.
pero que tenía necesidad. Una organización que contacté, ¿sí? Él me dijo que ya no trabajaba más con esa organización, pero que me iba a dar el nombre de otra persona que esa sí está trabajando. Me contactó con nuestra persona, que ni de una iglesia es, lo más probable, no sé si tiene iglesia o no. Le dije yo que buscaba una iglesia, me dijo, pues nosotros somos una iglesia, somos un grupo de profesionistas que estamos buscando la manera de ayudar a la gente de este país, bueno, de ese lugar, porque ella vive cerca de ese lugar. Y le dije, mira, yo tengo un donativo que quiero hacer de parte de una iglesia. Lo puedes recibir y puedes mandarme unas historias, unas fotos o algo que me digas que sí están haciendo. Y dice, sí, mándalo. Y se lo envié y se sorprendió. $990. No es tan fácil en Venezuela tener $990. Y me empezó a mandar, tengo como 20 fotos ahí de, acabo de ir a la farmacia y compré esto, acabo de ir a la tienda y compré esto, acabo de ir y compré para niños y un montón de fotografías. Y vamos ahí, dice, conseguí también un grupo de voluntarios de medicina, doctores y enfermeras que van a ir conmigo. Me pidieron que comprara plasma y que comprara antibióticos y vamos a ir para allá y estamos en camino y fotos también de eso. Y eso es que nosotros estamos participando en ser la mano de Dios para aquel que lo necesita. Y una persona que ni conocemos. Pidiendo a Dios que las personas que sí conocemos y que están en tribulación, Dios también les supla sus necesidades a ellos donde quiera que estén y como quiera que estén. ¿Sí? Y la quinta cosa aquí es que cuando aprendemos a dar, nos parecemos a Cristo. Porque Dios fue el que más ha dado en toda la historia de la humanidad. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mismo nos dio algo que le costó a Él, el corazón entero, su Hijo mismo. ¿Cuántos de ustedes darían a su Hijo? Yo los quiero mucho y yo no me separo de ninguno, ¿sí? Yo no sacrificaría a ninguno, ¿sí? En serio, yo me considero cristiano, pero digo, mis hijos no, sí, esos hijos no, ¿sí? Pero Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo, Él dio más que ninguno, ¿sí? Algunas enseñanzas prácticas. Parece que ya tomé 3, porque ya llegó al 4. Da con integridad. No busques reconocimiento, ¿sí? No, aunque déjeme ver, no sé si cambié. No, voy a decirles las primeras porque no puse, de alguna manera se me borró las primeras 3, porque ya aquí voy en el 4 y no encuentro el 1, 2 y 3, entonces se me escaparon de alguna manera. Pero el número 1 es da primero a Dios no solamente lo que sobra. Proverbios 3, 9 a 11 dice, habla de honra al Señor con las primicias, más que una fórmula es un principio que reconoce a Dios que ocupa el primer lugar. Número 2, planea tu generosidad. Pablo enseñó, como leyó el hermano al principio del sermón, durante la enseñanza de la ofrenda, que les decía a la gente de su iglesia, aparten cada primer día de la semana para que de esa manera pueda yo pasar y recoger la ofrenda para llevárselo a los que tienen necesidad. Número 3, da con alegría, no por presión, o culpa o con competencia. Dios ama al dador alegre. Y aquí el 4, da con integridad, no busques reconocimiento. Jesús enseñó que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Da también tu tiempo y tus dones. La mayordomía incluye dinero, pero también capacidades, hospitalidad, servicio, escucha, oración y compasión. Enseña a tus hijos a ser generosos. La generosidad se aprende por el ejemplo. Cuando una familia da unida, está formando una herencia espiritual. Entonces, dar no solo es entregar algo, es reflejar el corazón de Dios. Y por último, el número 7, ¿sí? Recuerda que la generosidad no reemplaza la buena administración. ¿Sí? Me parece que ya tengo que ir para acá. ¿Sí? Ser generoso también implica evitar deudas innecesarias.
trabajar con diligencia y administrar con sabiduría lo que Dios ha confiado en ti. ¿Sí? Confiar en Dios. ¿Sí? De alguna manera la confianza en Dios se debe de hacer. ¿Qué es confianza? Voy a poner un ejemplo de lo que es confianza en Dios, aparte de la generosidad. ¿Sí? En 1859 hay una historia famosa de un hombre llamado Charles Blondin. ¿Sí? Este se hizo muy conocido en ese tiempo por cruzar una cuerda, una soga en el río, en las cataratas del Niágara, de un lugar a otro. ¿Sí? La amarró bien fuerte y por un buen tiempo estuvo caminando de un lado a otro. Era un buen equilibrista el hombre. ¿Sí? Pero después se desafió más y se tapó los ojos. Y tapando los ojos iba caminando así con los ojos tapados. Y la gente se empezó a reunir por cantidades, por multitudes. Todos aclamando, yeah. ¿Sí? Ya después le aplaudían y él colectaba dinero. ¿Sí? Y después se le ocurrió otro desafío más grande. ¿Sí? Se consiguió una carretilla, puso la carretilla en la soga, ¿sí? Y cruzó poniendo algunas cosas en la carretilla de un lado a otro. Y la gente toda impresionada. Yes. Era muy famoso, se hizo muy famoso en el periódico, salía por todos lados y lo entrevistaban y todo, ¿no? Los periódicos. Y después se le ocurrió algo en una ocasión, ¿sí? Y él preguntó, ¿cuántos creen, dice, que yo puedo cruzar con esta carretilla con una persona dentro de la carretilla? Y todos, sí creemos, y todos aplaudiendo y bien emocionados. Y de repente preguntó, ¿quién es voluntario de ustedes? Y todos calladitos. ¿Sí? Creían que podía, lo habían visto hacerlo, pero cuando dijo, ¿quién de ustedes lo puede hacer? Todos calladitos. Ahí se acabó todo el gozo. ¿Sí? Un amigo suyo que era parte del show, un administrador de él, ¿sí? Este hombre dijo, yo voy a pasar. ¿Sí? Entonces lo puso y la única, se llamaba Henry Colcart, era su amigo. ¿Sí? Lo único que le dijo es, no intentes equilibrarte por ti mismo. Cuando yo me inclino, tú nomás sigue ahí, no te empieces tú a jalar, quédate ahí nada más. Eso fue lo único que le dijo. Y el amigo suyo confió en él. Se subió a la carretilla y el hombre cruzó completamente el Niágara con y ya no lo volvió a hacer por si acaso, nada más lo hizo una vez. Pero la aplicación es que es muy fácil decir, yo creo en Dios, yo creo que Él provee. Pero cuando nos pides, ¿estás dispuesto a poner tu vida, tu futuro, tu familia y tus recursos en sus manos? La respuesta a veces no puede ser tan, bueno, sí, pero no tanto. ¿Sí? La fe no se demuestra solamente con palabras, se demuestra cuando damos el siguiente paso. La viuda del templo se subió a esa carretilla, se puede decir. La viuda de Sarepta se subió a la carretilla. El niño con los 5 panes y 2 peces se subió a la carretilla. Todos hicieron algo que parecía ilógico. Todos confiaron y todos descubrieron que Dios era completamente digno de confianza. Lo experimentaron hoy en sus propias vidas. Hoy Dios no está preguntando cuánto dinero hay en tu cuenta del banco. No está preguntándote cuánto tú posees. No está preguntándote cuánto sabes. Está pidiendo una pregunta mucho más profunda. ¿Cuánto estás dispuesto a confiar en mí con todo lo que tienes? Porque la fe no se mide con lo que decimos, se mide con lo que estamos dispuestos a poner en las manos de Dios. Se trata de entregar el corazón. Porque cuando el corazón pertenece completamente a Dios, las manos también aprenden a abrirse. Tal vez hoy
no te está pidiendo 2 monedas, ni 5 panes, ni 2 peces, ni harina, ni aceite, como las viudas estas. Pero sí te está pidiendo algo mucho más valioso el día de hoy a ti. Te está pidiendo que confíes en Él. Te está pidiendo que cuando te pide algo, no te quedes amarrado de las manos. Que puedas extenderlo y entregarlo. ¿Sí? Sí sabes esa historia, ¿verdad? Si te ponen algo en la mano, poner algo en la mano aquí. Un anillo, pongo mi anillo. Alguien a lo mejor se lo puede llevar, si tengo la mano abierta. Si la cierro, nadie la puede tomar de mi mano. ¿Sí? Pero si la abro y alguien se la lleva, Dios me puede poner otra cosa porque la tengo abierta. Si la tengo cerrada, nunca me va a poner más. Nos va a mantener miserables como a veces nos parecemos que somos. ¿Por qué no extender la mano y bendecir a Dios? Porque cuando Dios tiene tu confianza, también tiene tu corazón. Y cuando Dios tiene tu corazón, todo lo demás encuentra su lugar. Entonces la pregunta que Dios hace el día de hoy no es ¿cuánto tienes? No te está preguntando cuánto tienes. La pregunta que Dios hace el día de hoy es ¿cuánto estás dispuesto a confiar en mí? Con lo que tienes. No con lo que no tienes, con lo que tienes. Y de ahí nuestra vida va a demostrar qué es la fe para nosotros. Vamos a orar. En el nombre de Jesús.